buenos días o tardes con todos. Nosotros les vamos a exponer un poco acerca de lo que es la búsqueda de profundidad, tanto iterativa como bidireccional. Esto enfocado al campo de las búsquedas no informadas. Como primer tema vamos a ver acerca de lo que son las búsquedas de profundidad iterativas. Hola, mi nombre es Luis y a continuación vamos a revisar algunos conceptos relacionados a la búsqueda en profundidad iterativa. Primero, este es un tipo de algoritmo de búsqueda no informada. Su funcionamiento se centra sencillamente en realizar búsquedas sucesivas en profundidad limitada. Esto se realiza sencillamente al predefinir un límite que a medida que avanzan las iteraciones va alcanzando un mayor nivel de profundidad hasta encontrar una solución. Bien, una vez comprendido la definición y los conceptos básicos acerca de la búsqueda en profundidad iterativa, pasemos al funcionamiento de esto, que es bastante sencillo. Es un algoritmo algo pequeño, consta de pocos pasos. El primero de ellos sería definir un límite de profundidad. Una vez definido este límite, se pasa a realizar ya lo que es la búsqueda. Dicha búsqueda se realizará un número, cierta cantidad de veces, dependiendo del límite que hemos definido inicialmente. Luego, durante este proceso o este ciclo de repeticiones, si se llega a encontrar la solución, pues el proceso de búsqueda termina y se retorna a la solución encontrada. Caso contrario, el algoritmo establece que se defina un nuevo límite de profundidad con el cual se procede a realizar una nueva búsqueda hasta llegar a una solución. Para hacerlo más práctico y un poquito más visible en cuanto a programación, en la parte derecha podemos observar el algoritmo, donde a simple vista se puede observar que es una función recursiva, donde inicialmente se envía la raíz de nuestro árbol, donde vamos a realizar la búsqueda, y nuestro objetivo o la solución que deseamos buscar, ¿no? Se establece, como se decía, el límite de profundidad al que nos vamos a limitar. Y luego el ciclo de búsqueda donde se realizará el proceso recursivo, ¿no? Con nuestra función. Y el condicional que en caso de llegar a encontrar nuestra solución, pues el proceso se da por terminado. O si no, se incrementa el nivel de profundidad, se establece un nuevo límite de profundidad y se vuelve a realizar la búsqueda. Bien, para facilitar un poquito más la parte del funcionamiento de este tipo de búsqueda, se ha facilitado este ejemplo donde se puede observar un árbol y de cierta manera el algoritmo de forma más gráfica, donde la búsqueda se realiza inicialmente en la raíz, estableciendo nuestro límite un valor de 0, ¿no? Entonces se busca inicialmente en la raíz del árbol, luego en caso de no encontrar la solución, pues se pasa a una nueva búsqueda, esta vez estableciendo un límite de profundidad de 1, donde se puede observar que el número de nodos también se incrementa, ¿no? Entonces se puede decir que existe una relación entre el número de nodos que se evalúan y la profundidad a la que se limita la búsqueda. Bien, para finalizar la parte de los ejemplos de este tipo de búsqueda, podemos observar este último, donde ya hemos realizado o ya hemos aplicado el algoritmo de búsqueda, y pues dependiendo de cada uno de los límites de profundidad que se han establecido, se ha podido describir el recorrido realizado por parte de la búsqueda, ¿no? Donde se puede observar que existe cierta repitencia en cuanto a los nodos que se han evaluado, que de cierta manera ya cuando evaluemos la parte de ventajas y desventajas podremos analizar este aspecto que es la parte negativa de este tipo de búsqueda. A continuación, les voy a mencionar un poco acerca de algunas características elementales que se pueden evidenciar en una búsqueda de profundidad iterativa. Como primera tenemos lo que es la combinación. En las búsquedas de profundidad iterativa se ve que se combina un poco de la complejidad espacial de la búsqueda, primero en el ámbito de la profundidad, con la optimización de la búsqueda, primero en anchura.
El algoritmo de búsqueda de profundidad e iterativa también resulta de carácter sucesivo, esto indicándonos que las búsquedas son realizadas una detrás de otra. También tenemos que el algoritmo se regenera con cada nueva iteración. Las búsquedas de profundidad iterativa también tienen un control sobre las ramas infinitas, que permite evitar los casos en que la búsqueda primero en profundidad no acabe, es decir, que existan ramas infinitas. En tanto, el apartado de la iteración máxima, en la primera interacción se puede ver que la profundidad máxima será de 1 y este valor irá aumentando en sucesivas interacciones hasta llegar a la solución. Por último, para garantizar que el algoritmo acabe si no existe una solución, se puede definir una cota máxima de profundidad dentro de la exploración. De las características antes vistas, vamos ahora a señalar las que son un poco de carácter más técnico, y las cuales las hemos denominado principales características, como por ejemplo la completitud. Sabemos que el algoritmo de búsqueda de profundidad siempre encontrará la solución. En tanto, la complejidad temporal es la misma que de la búsqueda de anchura, una complejidad de OR elevado a la P más 1. En el apartado de complejidad espacial tenemos que es igual a la de la búsqueda en profundidad de ORM. Y en tanto la optimización de la solución resulta óptima, al igual que de la búsqueda en anchura. Entre algunas de las ventajas y desventajas que hemos notado al momento de realizar esta búsqueda tenemos como principales puntos fuertes en que exige pocos requerimientos de memoria, lo que no existe un gran consumo de recursos de nuestros dispositivos. También tenemos que presenta una uniformidad al momento de expandir los nodos, haciéndolo de manera equilibrada y no de manera desordenada y heterogénea. Entre las principales desventajas hemos señalado la redundancia, puesto que al inspeccionar cada nodo se van realizando búsquedas sucesivas, lo que genera redundancia al momento de ejecutar el algoritmo en cada nueva iteración. A continuación hablaremos acerca de la búsqueda bidireccional. Como parte de su definición podemos decir que una búsqueda bidireccional es un algoritmo de búsqueda no informada, en la cual se realizan dos búsquedas simultáneas, las cuales pueden ser en amplitud o en profundidad. Esta búsqueda se da con el fin de reducir u optimizar el tiempo que se tarda en realizar ya sea la búsqueda de amplitud o de profundidad. Sin embargo, el algoritmo es completo y óptimo si las búsquedas son primero en amplitud. Asimismo, se recomienda y es necesario que al menos una de las dos búsquedas sea en amplitud. Este tipo de búsqueda funciona explorando al mismo tiempo el estado inicial hacia la meta, así como el de la meta hacia el estado inicial, hasta que estos dos se encuentren. Esto se da ya que una búsqueda va hacia adelante desde el estado inicial y la otra hacia atrás desde el objetivo meta. Esto se detendrá cuando las dos búsquedas se encuentren en un estado. Esto se lo representa con grafos donde uno es para la búsqueda desde el nodo raíz al nodo meta y el otro es para la búsqueda desde la meta hasta el nodo raíz. Durante este proceso se alterna entre uno y otro grafo. Vale recalcar que si la alternancia es de nivel en nivel, dado un nivel n-1, en la búsqueda encadenada hacia adelante se generan todos los estados del nivel n, comprobando si alguno de ellos está en la frontera de exploración de la otra búsqueda. Si es así, las dos búsquedas se han encontrado. Por ende, la solución será la composición del resultado de las dos búsquedas. También es importante mencionar que la pertenencia a la frontera de exploración se puede comprobar en solo uno de los grafos o en los dos. Es importante tomar muy en cuenta los siguientes aspectos.
Por un lado, si hay muchas posibles metas explícitas, en principio se podría hacer la búsqueda hacia atrás a partir de cada una de ellas. Sin embargo, a veces las metas son solo implícitas, lo cual lo vuelve mucho más difícil. Por ejemplo, cuando se dice cuáles son los estados predecesores de una condición de jaque mate en ajedrez. Otro aspecto importante es que se necesita un método eficiente para revisar si un nuevo nodo aparece en la otra mitad de la búsqueda. También se tiene que pensar qué tipo de búsqueda hacer en cada mitad, pues no necesariamente la misma es la mejor. Y finalmente, para poder realizar esta búsqueda hay que tomar en cuenta dos condiciones. Primero, que sean operadores reversibles y luego que sea una meta explícita. Continuando con las características de la búsqueda bidireccional, podemos notar que tiene varias características que lo diferencian con los demás tipos de búsqueda. Esta se caracteriza por ser completa, ya que sea cual sea su trayecto, siempre encontrará un camino que le lleve a su destino. Además, se caracteriza por contar con dos búsquedas simultáneas, reduciendo a la mitad el tiempo en encontrar el camino adecuado. También podemos decir que es óptimo porque las dos estrategias o búsquedas son en amplitud, por lo que el objetivo es encontrar la ruta con la menor cantidad de nodos en el medio. Y como se necesita encontrar el camino con menor nodos posibles, la búsqueda bidireccional es reversible, es decir, que necesita regresar a su anterior nodo si éste no encuentra el camino más óptimo. En cuanto a su complejidad espacial, es b elevado a la d sobre 2, siendo b la profundidad del grafo y d el número de ramificaciones del nodo. Y de igual forma su complejidad de tiempo viene siendo igual que la complejidad espacial, siendo b elevado a la d sobre 2. De este modo se convierte en el tipo de búsqueda más óptimo a comparación de todos los demás. Una vez vistas las características de la búsqueda bidireccional, estas conllevan a unas grandes ventajas y desventajas sobre este tipo. Entonces se destaca por reducir a la mitad el factor exponencial en la complejidad y el tiempo de búsqueda. Sin embargo, como todos los demás tipos de búsqueda, sigue siendo un tipo de búsqueda mediante la fuerza bruta, donde viene siendo una de sus grandes desventajas. Lo cual la fuerza bruta es una técnica que consiste en identificar la solución mediante un número finito de intentos, atravesando por todas las posibles opciones con el fin de encontrar la opción que satisface el objetivo. Y otra de las desventajas es que requiere que se conozca el objetivo o la meta y además de dónde viene cada uno de sus nodos, por lo que no se recomienda utilizar en problemas donde no se conozca los destinos. Bueno, en este caso vamos a observar algunos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos el de búsqueda bidireccional por amplitud. Bueno, ya tenemos en claro que una búsqueda bidireccional tiene como objetivo realizar búsquedas ya sea desde el nodo origen hasta el nodo destino o viceversa, desde el nodo destino hasta el nodo origen. Un algoritmo bidireccional es un algoritmo conocido como de fuerza bruta. Esto quiere decir que no importa la complejidad que tenga, el algoritmo será resuelto. En este caso tenemos como ejemplo encontrar el camino mediante búsqueda por amplitud desde el nodo 0 hasta el nodo 4. Es decir, que debemos ir desde el nodo 0 hasta el nodo 4 encontrando un camino bidireccional. En este caso, ¿a qué se va a referir? ¿De dónde va a iniciar? Es desde el nodo 0. Entonces colocamos el nodo 0 y vemos en qué tipo de camino se abre. En este caso tenemos el nodo 1 y 2. Entonces lo colocamos en el árbol y los nodos se agregan al árbol, los nodos 1 y 2. En este caso buscamos también qué caminos más se puede seguir. Ya que es búsqueda en amplitud, pues vamos buscando todos los caminos posibles. En este caso, para el siguiente nodo, o el nodo 1, para los siguientes en el camino, están el nodo 3 y el nodo 6,
que se relacionan al nodo 1. Y para los nodos que se relacionan en el nodo 2 tenemos al nodo 6 y al nodo 4. En este caso, ¿por qué se va a detener ahí la búsqueda? Porque ya se encontró el camino hacia el nodo 4 desde el nodo 0. Es decir, que el camino que se encontró, el primero que se haya encontrado, es el óptimo. Entonces, desde el nodo 0 se va al nodo 2, encuentra el nodo 2 y se reparte al nodo 4. Ese fue el camino que nos designó utilizando este método de búsqueda por amplitud. En este caso sería todo por este ejemplo. Hola, yo les voy a hablar sobre un ejemplo de búsqueda de profundidad iterativa. Para el ejemplo de búsqueda iterativa, se utilizó el juego 8, el cual consiste en un rompecabezas deslizables que están en orden aleatorio con una ficha que falta, como se puede ver aquí. Entonces tenemos como un objetivo de rompecabezas ordenar lo que quede de forma ascendente, es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y el espacio en blanco quede en la esquina derecha inferior. Antes de ver el ejemplo de búsqueda en profundidad iterativa, les voy a mostrar cómo se hace la búsqueda primero en anchura. Como se puede ver en la imagen, tenemos nuestro nodo inicial, que vendría a ser el nodo raíz, el segundo nivel y el tercer nivel. El modo de hacer esta búsqueda es buscar el primer nodo que esté a la izquierda en el siguiente nivel y recorrerlo lateralmente. Una vez que finaliza, baja al siguiente nivel al nodo que esté más a la izquierda y lo hace igualmente de esta forma. Al igual que el anterior ejemplo, vamos a ver primero lo que es una búsqueda en profundidad antes de pasar al de búsqueda en profundidad iterativa. Esto lo que hace es tener el nodo raíz y visitar cada uno de sus nodos hasta llegar a un nodo hoja, es decir, en un nodo el cual no tiene más hijos. Una vez que termina, busca el siguiente y recorre nuevamente todos los nodos hasta llegar a las hojas, así con cada uno de ellos. Eso es importante ya que se utiliza dentro de lo que es el algoritmo de búsqueda en profundidad iterativa. Ahora sí, con el ejemplo de búsqueda de profundidad iterativa tenemos nuestro estado inicial y nuestro estado objetivo. Nuestro estado objetivo, ya como lo mencioné, es que tengamos dos números formados ascendentemente y con el espacio en blanco en esta posición. Entonces, una vez que tenemos nuestro estado inicial con el algoritmo de búsqueda en profundidad iterativa, lo que se hace es verificar primero en esta profundidad si es que está en el nodo objetivo. Entonces, como no lo está, el límite que lo tenemos como 0 lo aumentamos en 1. Entonces pasamos a la siguiente. Nuevamente lo que hace es buscar en estos nodos y verificar si es que llegamos al estado objetivo. Al no ser así, nuevamente se aumenta en 1 la profundidad. Nuevamente se buscan estos nodos y así en cada uno de ellos hasta encontrar el nodo objetivo. Como se podrían dar cuenta, lo que utilizamos fue lo de búsqueda en profundidad y búsqueda en anchura. En profundidad, ya que se busca cada uno de los nodos, pero esto es cada vez que se aumenta el límite de la iteración. En cambio, la búsqueda por anchura busca en cada uno de los nodos sin buscar en
en los hijos. Esto lo hace un algoritmo que tenga la respuesta más superficial, es decir, la más óptima. Porque por ejemplo aquí se podría seguir iterando este espacio en blanco y tendría muchos más hijos. Y eso sería todo con respecto a lo que es el ejemplo de la búsqueda en profundidad iterativa. Gracias. Bueno, esperamos que los contenidos vistos en esta exposición hayan sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.